decía el licenciado Santillán, de que es interesante no solo revisar la historia, sino también tratar de ver qué hemos aprendido de esa historia, qué deudas nos quedan, qué problemas falta resolver en relación a estos momentos tan dramáticos. Yo creo que me gustaría enfocarme desde ese punto de vista. Cuando uno habla del santiagueñazo, cuando uno habla o piensa en el santiagueñazo, sobre todo lo que lo vivimos, yo en ese momento tenía solamente 12 años, pero tengo grabado a fuego en mi memoria las imágenes de esas jornadas violentas y profundamente dramáticas. Cuando uno piensa y escucha hablar del santiagueñazo, es inevitable reflexionar y preguntarse si una crisis de estas características, si un episodio tan fuerte como el que vivimos en el 93 podría llegar a producirse nuevamente en nuestra provincia. En ese sentido, yo me voy a adelantar a la conclusión para decir que mi opinión es no. Creo que un santiagueñazo, al menos en el contexto actual, bajo las condiciones políticas en las que vivimos, y que básicamente son las mismas que han regido los destinos de nuestra provincia en los últimos 20 años, no creo que un santiagueñazo pueda volver a suceder. Por varias razones, ya voy a profundizar esto más al final de mi intervención. Básicamente, creo que porque el contexto histórico era diferente, porque evolucionamos como sociedad y también porque la clase política santiagueña del 93 de esta parte, y sobre todo del 2005 de esta parte, internalizó los traumas del santiagueñazo y llevó adelante, implementó una serie de políticas, de mecanismos para evitar repetir esta historia, por lo menos en lo que tiene que ver con el santiagueñazo y la crisis y la violencia que se vive. Dicho esto, sí creo que había ciertas causas subyacentes y problemas estructurales vigentes en el año 93 que en los últimos 30 años no hemos podido resolver. Creo, voy a tratar de ser lo más sucinto posible para no extenderme mucho, pero creo que son básicamente tres, en mi opinión, las más importantes. En primer lugar, la profunda dependencia del Estado provincial con respecto al Estado nacional. En ese momento, bien lo dijo el licenciado Santillán, había ciertas imposiciones desde el gobierno nacional para poder liberar los fondos que salven a Santiago de la violencia. Hubo en el medio, lo comentó el licenciado, una ley ómnibus que implicaba un ajuste muy fuerte, el despido de 10.000 empleados públicos que habían sido recientemente designados, la rebaja de los sueldos al 50%, bueno, una serie de cuestiones de imposiciones y condicionamientos que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional propicia a cambio de liberar fondos para ayudar a la provincia, más allá de que había sido un gobierno completamente incompetente y de que no solo es responsabilidad del Gobierno Nacional, sino también del Gobierno Provincial. Lo que sucedió era esta dependencia, creo que es un factor fundamental en lo que fue el santiagueñazo y que hoy sigue vigente. No hay ningún secreto, lo dijo el gobernador hace unos días antes del balotaje, en un programa televisivo donde dijo que si se nos cortaba la coparticipación no íbamos a poder pagar los sueldos. Eso es cierto. No creo que sea cierto que nos corten la coparticipación, creo que eso es imposible, pero es cierto que si no tuviéramos fondos coparticipables sería imposible pagar los sueldos. Si uno entra, los invito a la página del Ministerio de Economía de la provincia y descarga los mensajes que acompañan la ley de presupuesto del año 2005, se va a encontrar con un gráfico con la composición relativa de los ingresos de la provincia, donde se observa que el 90% del presupuesto está financiado con recursos de origen nacional y solamente el 10% con recursos tributarios provinciales. Esto significa que de los 425.000 millones de pesos previstos en el presupuesto 2023 de Santiago del Estero, de los cuales 150.000 millones son gastos en personal, es decir, pago de salarios, los santiagueños con recursos tributarios propios aportamos solamente 50.000 millones de pesos.
Es decir, que tendríamos que recaudar 3 veces más para poder pagar los sueldos con recursos propios. Ahora, ¿por qué sucede esto? Sería motivo de otra charla. Creo que se puede resumir en que lamentablemente en Santiago la actividad privada es muy reducida, salvo lo que tiene que ver con la producción primaria, un ratito, con la producción primaria que nos ha colocado, y eso es cierto, en una de las provincias, creo que la octava en exportaciones por el boom del maíz y del trigo. Lo cierto es que la producción primaria no hace muchos grandes aportes en lo que es creación de empleo, ni tampoco en lo que es recaudación tributaria provincial. Y eso me lleva a el segundo problema estructural, que creo que no hemos podido resolver en estos 30 años, que es la profunda dependencia de la población con respecto al Estado, no solo al Estado provincial, sino también con respecto al Estado nacional. Esto tampoco es un secreto. De acuerdo al último censo que ayer salieron por fin los resultados definitivos, en Santiago del Estero somos 1.060.000 personas, de las cuales 400.000 conforman lo que es la población económicamente activa. De esas 400.000 personas resulta que solamente 55.000 son puestos de trabajo registrados en el sector privado, o sea, en blanco. Por fuera está la informalidad que se calcula los trabajadores informales en un 50%. Frente a eso tenemos 70.000 puestos de trabajo en el sector público. Esto incluye planta permanente y contratos transitorios en blanco, es decir que de arranque tenemos más empleados públicos que privados. Y a esto se agregan unos 30.000 monotributistas y autónomos, que sin embargo una parte, que no la conozco la proporción, no son datos que sean públicos, son a su vez, se desempeñan en el sector público a través del contrato de locación de servicios. O sea, de esos 30.000, una parte realmente trabaja en el sector privado de forma autónoma y otra se desempeña en el sector público. Fuera de lo que es este universo de empleados públicos, privados, monotributistas y autónomos, hay trabajadores informales. Me tomo un poquito. Está bien, no sé, como quieras. Si no se va a cortar este, sigo con esto. ¿Sí? Fuera de lo que es ese universo, como decía, de trabajadores registrados y no registrados, hay un universo compuesto por decenas de miles de santiagueños que subsisten, que sobreviven, fundamentalmente gracias a programas sociales y beneficios previsionales, principalmente de la nación. Voy a dar un ejemplo: las pensiones por discapacidad. En Santiago hay 80.000 pensiones por discapacidad. Es decir, que tenemos más pensiones por discapacidad que empleos privados, más pensiones por discapacidad que empleos públicos. Y no estamos contando los titulares de AUH, que son aproximadamente 80.000, los 40.000 potencial trabajo, los 20.000 pensiones no contributivas por madre de 7 hijos y un montón de otros programas que dependen de la nación y la provincia, que hacen que haya una enorme dependencia, no solo del sector público en cuanto a empleo, sino de estos programas sociales. Pero si nos ponemos a hilar un poquito más fino en lo que es el sector privado, en blanco, como decía, registrados 55.000 personas, nos vamos a encontrar con que el 60% es comercio y servicios, que está a su vez retroalimentado por el sector público. Por eso cuando se anuncian los bonos, siempre solemos leer o ver declaraciones de funcionarios que dicen que esto va a derramar en el comercio, va a activar en la economía de la provincia, y es así. El comercio y el servicio depende mucho del sector público. Después tenemos, dentro, repito, de lo que es el sector privado, 10.000 puestos de trabajo en la construcción, que a su vez está en gran medida sostenida por la obra pública. Y además de eso, 5.000 puestos en la industria, 5.000 puestos en lo que es el agro, y unos 2.900 en el turismo, estrictamente lo que es gastronomía y hotelería. Insisto, todo en número de empleos registrados, no está incluida la informalidad. Entonces la dependencia que tenemos, por un lado de la nación a la provincia, y por otro lado, de la provincia a la nación,
se derrama una dependencia extrema de la población con respecto al Estado, tanto nacional como provincial. Y finalmente, el tercer problema estructural que creo que no hemos resuelto en estos 30 años tiene que ver con la debilidad institucional. Vivimos en una provincia donde prácticamente no hay un resorte institucional que no esté colonizado, cooptado o permeado de alguna manera por el Poder Ejecutivo, ya sea, estoy hablando incluso de las instituciones de la sociedad civil, los clubes, las asociaciones profesionales, las asociaciones sindicales, la ONG, ni hablar de los organismos de control, como puede ser el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, el Tribunal de Cuentas, todos organismos que son esenciales para el funcionamiento del sistema republicano y en el que no tenemos un solo representante de la oposición, a pesar de que la Constitución indica de que debería haber representantes de la oposición. ¿Y por qué no hay representantes de la oposición? Porque si bien la Constitución provincial establece que es la primera minoría de la legislatura la que tiene que designar al representante en estos tres órganos, lo que hace el oficialismo es una maniobra por la cual a su bloque lo parte en dos, el bloque Encuentro Cívico, el bloque PJ, de manera de quedarse con la mayoría y con la primera minoría y por lo tanto con el control total de los órganos. Que en algunos casos es incluso absurdo, porque en el caso del Consejo de la Magistratura nosotros teníamos hasta hace algunos años un solo representante de 9, o sea, tampoco íbamos a poder influir en las decisiones, pero de todas maneras el control de estos organismos es total. Algo parecido pasa con los tres senadores nacionales. Como ustedes saben, la Constitución Nacional establece que cada provincia debe estar representada por 3 senadores, de los cuales 2 corresponden al partido que saca el mayor número de votos y 1 al que le sigue. Santiago del Estero es la única provincia del país donde los 3 senadores nacionales pertenecen al mismo partido, al oficialismo. La única provincia del país. ¿Y esto cómo se logra? De la misma manera de cómo se controlan los órganos de control, valga la redundancia, que es en las elecciones el oficialismo divide su caudal electoral en 2 listas legislativas, de manera de quedarse con los 2 senadores por la mayoría y también por el senador por la minoría. Esto también tiene una explicación que ya voy a hablar más adelante. Después hay un montón de ejemplos más. No quiero agotar, pero la ley de ética pública, por ejemplo, la ley sancionada del año 2005, que establece la obligatoriedad a los funcionarios de los 3 poderes de presentar declaraciones juradas patrimoniales todos los años, que además crea una oficina anticorrupción, bueno, que nunca se aplicó esta ley porque nunca se reglamentó. El famoso fallo del Superior Tribunal de Justicia del año 2013, que declaró inconstitucional la Constitución para que el gobernador pudiera ser reelegido y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó anulando en un fallo que terminó realmente escandalizando a toda la nación. Y así podríamos seguir toda la tarde hablando de las debilidades que tienen nuestras instituciones. Problema que tampoco hemos podido superar. Ahora ustedes dirán y se preguntarán si a pesar de haber heredado todos estos problemas en estos 30 años y no haberlos podido resolver, ¿por qué pienso que en Santiago no se podría volver a producir una crisis de esta característica? Primero, como decía, por el contexto histórico, porque el gobierno del 93 era un gobierno débil, que había llegado al poder con poco respaldo popular, con una ley de lemas, que además había sido, no era la fórmula más votada. El más votado en realidad había sido el doctor Zavalía. Bueno, la trampa de la ley de lemas, que todavía está vigente en algunas provincias del país, y encima con fuertes denuncias de fraude, terminan asumiendo, si mal no recuerdo, durante la noche para que nadie se entere. Entonces es un gobierno profundamente débil. El actual, no podemos, sería necio mirar que es un gobierno fuerte. Es un gobierno fuerte que ha obtenido en todas las elecciones un fuerte respaldo en las urnas. Uno puede cuestionar que los procesos pueden estar viciados por clientelismo, por la dependencia, pero lo cierto es que la mayoría de los santiagueños han elegido este gobierno sucesivamente por amplio margen. Y eso le da una fortaleza que en el 93 el gobierno no tenía. La segunda razón es porque el oficialismo ha entendido
qué no tenía que hacer o qué no tiene que hacer desde el punto de vista financiero para repetir la historia. Y en este sentido, en el año 93, la situación era de un descalabro total, económico-financiero, una provincia endeudada no solo con los empleados públicos, endeudada con bancos, realmente se había hecho un zafarrancho en la economía. Y esto, el problema más grave, lo que desata en Santiago Ignacio es haber adeudado 3 o 4 meses de sueldo a los empleados públicos. Bueno, este gobierno entendió que eso no podía volver a suceder, entonces una de las políticas es, y uno lo escucha muy a menudo, el tema de mantener las cuentas ordenadas, la provincia desendeudada y además un ahorro para evitar que incluso en las crisis más profundas el empleo público se quede sin su salario. De hecho, Santiago del Estero es la provincia con más fondos públicos depositados en plazos fijos del país, incluso más que la provincia de Buenos Aires. Tenemos, según datos del Banco Central del mes de septiembre, que es el último dato disponible, 46.000 millones de pesos en plazos fijos, otros 20 millones de dólares en el sistema financiero, algunas colocaciones financieras más que desconozco, pero en el caso hipotético de que se cortara la coparticipación a cero, cosa que no va a suceder, insisto, eso es imposible que suceda, pero en el caso hipotético que eso sucediera, con esa reserva financiera podríamos seguir pagando sueldo por 3 o 4 meses más, sin ningún problema. Entonces esa es una de las lecciones del aprendizaje en Santiago Ignacio y por eso creo que eso no podría volver a suceder. Y la tercera razón de por qué creo que esto no podría volver a suceder tiene que ver con el haber aprendido que en virtud de esta profunda dependencia de la provincia con respecto a la nación tenemos que estar siempre alineados al gobierno nacional de turno, sea cual sea la persona que está a cargo de la primera magistratura, el partido al que pertenezca o su ideología, siempre la provincia tiene que estar alineada con el poder central, cosa que no sucedió ni en el 93 ni en el 2004 en la última intervención. Por algún motivo, por diversos motivos, los gobiernos provinciales estaban distanciados del gobierno nacional, eso se entendió. Por eso también la obsesión por controlar todos los representantes legislativos, los 7 diputados nacionales y los 3 senadores nacionales como herramienta de negociación con el gobierno de turno. Bueno, finalmente, para concluir, creo que estas son las deudas. En el año 93 teníamos 2 caminos para evitar un nuevo santiagueñazo, una crisis de estas características, no necesariamente incompatibles. Uno de esos caminos era apostar a políticas e inversiones a largo plazo que permitan ir reduciendo gradualmente la dependencia del Estado Nacional y apuntalar al sector privado. Y el otro camino, el equilibrio financiero, el ajuste salarial y el alineamiento automático con el gobierno de turno. Creo que ha quedado claro cuál es el camino que en definitiva hemos transitado. Muchas gracias. Muy bien, Ale.